llegado el momento de recibir lo que es la palabra de Dios por medio de nuestro hermano Antonio Mortera. Que Dios pueda usarlo como siempre y que nosotros todos podamos beneficiarnos del pan espiritual. Hermano Antonio. Buenos días, feliz sábado para todos. Es siempre una honra hablar del Dios eterno. Un privilegio siempre estar delante de su presencia. Y como en esta mañana nadie envió el boletín, no sabían si había especial. Pero vamos a cantar un himno en esta hermosa mañana que por título lleva reflexión. ¿Qué sería de mí sin tu presencia? Vagaría por el mundo sin hallar esa luz que alumbra mi camino, esa luz que me dice que aquí estás. Hay un sol al despertar cada mañana y mil aves que entonan su cantar. Te doy gracias por dejarme ver tu gloria y te pido me acompañes en mi andar. Soy feliz al sentir que estás conmigo, como el aire que se siente y no se ve. Tú conoces mis más hondos sentimientos. Gracias, Cristo, por llenarme de tu fe. ¿Qué sería de mí sin tu presencia? Vagaría por el mundo sin hallar esa luz que alumbra mi camino, esa luz que me dice que aquí estás. Soy feliz al sentir que estás conmigo, como el aire que se siente y no se ve. Tú conoces mis más hondos sentimientos. Gracias, Cristo, por llenarme de tu fe. Gracias, Cristo, por llenarme de tu fe. Gracias a Dios. Déjame decir que esta mañana me puse a practicar este himno. Y la hermana siempre decía, no dejes tu talento, síguelo.
Y aquí estamos. Le decía a la hermana, no me da tiempo porque siempre tengo que estar preparando los temas. No es fácil llevar dos cosas al mismo tiempo, porque la música requiere mucho tiempo. Pero ahí vamos al paso. Vamos a ir saliendo. La primera vez que canto este himno, más adelante lo haremos mucho mejor. Muy bien, hermanos, me siento contento. Escucho como que está muy latino este micrófono. ¿Qué está pasando? No escucho cuerpo. Necesito que le den más sonido, que voy a aburrir a la gente con esta manera. Sí, pero lo escucho muy saturado. Muy bien, hermanos, les decía que es bonito caminar con Jesús, porque Él te habla. Donde quiera que tú vayas, Él te habla. Donde quiera que tú vayas, Él te conduce. Y si nos damos cuenta, hermanos, nosotros en esta mañana estudiamos un versículo que se encuentra en el libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. ¿Sí lo tienen? Segunda de Reyes. Ahí nos vamos a encontrar a un pueblo, a una nación, que Dios la llamó. Era su especial tesoro. Era la niña de sus ojos. Nadie podía hacerle algo mal o ir en contra de este pueblo, porque su libertador o su defensa era nada más y nada menos que Jesucristo. Qué hermoso que una nación tuviese de protector a Jesús. ¿Qué cosas no haría para el bienestar de un mundo? A pesar de todo, a pesar de todo lo que pasó con esta nación, Dios no lo abandonó. Dios siguió caminando con ellos. Y cada vez que esta nación se desviaba del camino recto, Dios le mandaba un profeta. Dios le mandaba un vidente para que se siguiera guiando y regresaran al camino que habían dejado. Veamos lo que dice Segunda de Reyes 17, 9 al 17 lo vamos a tener ahora. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no ¿qué? No rectas. ¿Contra quién? Contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Pero me preguntarán, ¿qué cosas son los lugares altos? ¿Alguien sabe qué son los lugares altos? Los lugares altos, más hermosos, ellos lo ocupaban para rendir adoración a sus dioses paganos. Esos eran los lugares altos. Y no solamente se conformaban con adorar, sino hacían todo tipo de barbaridades que un pueblo, como el pueblo israelita, se le fue dicho que no hicieran tales cosas. ¿Será que se le olvidó? Podía habérsele olvidado quizás a unos cuantos, pero a unos líderes que guían un pueblo, olvidarse de lo que su Dios le pidió, olvidarse de lo que Dios le había dicho en tiempos de paz. Versículo 10. Y levantaron estatuas
e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Siempre que predico, quizás hay personas que no entiendan lo que voy a decir ahora, pero nosotros como pueblo adventista lo vamos a entender. Siempre que predico que como pueblo adventista no debemos copiar lo que el mundo hace, no falta uno que se pare y diga, ese hermano es fanático, ese hermano es extremista. Pero lo que Dios está pidiendo está escrito, hermanos. ¿Cómo yo voy a ser un extremista, un fanático, si sabiendo lo que Dios me está pidiendo a mí? Y yo lo he estudiado y tengo que enseñárselo a ustedes. Y levantaron estatuas e imágenes acera en todo collado alto y debajo de ¿qué? De todo árbol. Ahora ya no vamos nosotros a los lugares altos. Ya no vamos a adorar a los lugares altos. Ya no vamos a esas planicies hermosas donde había un árbol y el pasto estaba tan hermoso, donde iba el pueblo judío de Israel a adorar, a hacer, a adorar a los ídolos y cientos de ídolos que tenían. Ya no, hermanos. Ahora lo traemos a la casa. Ese árbol frondoso que ustedes ven ahí es el mismo pino que usted pone en casa. Y cada cosa, hermanos, que ustedes ponen en casa es un medio por donde Satanás viaja. Y cuando usted tiene algo de una persona, siempre vaya a su casa, ¿a qué? A tocarle para decirme, devuélveme lo que te presté, devuélveme lo que es mío o lo que trajiste la vez pasada. Pero cuando una persona pone algo así en casa, que no le pertenece a la familia, sino es de lo mundano, Satanás llega sin tocar, llega sin siquiera presentarse. Él llega y se presenta. Adentro, se sienta, espera el momento. ¿Para qué? Para que los problemas y las dificultades se hagan en casa. El papá con los hijos, la hija con la mamá, la nuera contra la suegra, el esposo con la esposa. Y ahí empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque Dios no está ahí. ¿Quién está ahí adentro? El enemigo de Dios. Esto que le estoy hablando, hermanos, Dios le dijo al pueblo de Israel, no hagan eso. Cuando salgan de esta tierra y los lleve yo a tierra que le he prometido, no van a hacer lo que hacen las otras naciones. No lo van a hacer. A veces decimos, pero qué rebelde fue el pueblo de Israel. Cuando Dios le hablaba y le mandaba mensajes, le mandaba profetas, y mira lo que hacían. ¿No estamos nosotros haciendo lo mismo? ¿No estamos llevando lo pagano a nuestra casa o a nuestro templo? Ah, no, pero es que ese hermano es fanático. Ese hermano es extremista. Vean lo que le pasó al pueblo de Israel. Vean y estudien esa parte de Segunda de Reyes 17. Lean todo ese capítulo. Y van a ver que lo que le pasó al pueblo de Israel, si tú y yo no ponemos un alto a todas estas cosas, vamos a pasar lo mismo. Porque Dios no va a acariciar los pecados que hagamos nosotros, sino va a hacer lo mismo que hizo con el pueblo de Israel. De antemano nosotros como adventistas del séptimo día ya sabemos qué es lo que debemos hacer. Sigamos leyendo. El 11. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos. Aquellas naciones que Dios mandó a sacar, que le dijo, vas a sacar al amorreo, al hebeo, al jebuseo, al eteo, a todos ellos, tú los vas a sacar de aquí. ¿Por qué? Porque ellos serían una mala influencia para ti. Pero ¿por qué iba a sacar? Me puedes preguntar, o te puedes preguntar, ¿por qué Dios mandó a sacar esas naciones de ahí?
que Dios no lo quería junto con su pueblo. Dios no lo quería que estuviesen juntos como vecinos. No, mi hermano. Lo que pasó ahí, que ya Dios había hablado con toda esa gente. Y esta gente le prefirió dar la espalda a Dios. A todos, al amorreo, al ebeo, al jebuseo, todo lo que pronuncia la Biblia, ya le habían dado la espalda a Dios. A sus hijos lo ofrecían en sacrificio. Hacían dioses, estatuas grandes, y se postraban ante ellos. Y Dios le dice a su pueblo: cuando tú entres a la tierra que yo te voy a dar, no aprenderás lo que hacen las naciones paganas. Pero como los niños pequeños, cuando usted le dice no lo agarres, parece que tú le estás diciendo ve y agárralo. Esos niños van a tocar lo que usted le dice, no lo agarres porque está caliente. Cuando escucha, el niño grita porque se quemó. Así es el ser humano. Siempre llevamos la contraria a Dios. Y nos llamamos el pueblo elegido de Dios. Nos llamamos hijos de Dios. Vean lo que sigue diciendo, hermanos. La palabra de Dios está en Segunda de Reyes. Y servían a los ídolos. Los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Versículo 13. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas, escuchen bien, y todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos. Y guarda, ¿qué cosa les dijo? Mis mandamientos y mis ordenanzas. Conforme todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos. ¿Quiénes? Los profetas. Tenemos como pueblo adventista una mujer que escribió muchos libros, guiado por el Espíritu Santo. Porque qué hombre o qué mujer en este mundo hubiese escrito cientos de libros con un grado bajo de estudio. Dígame qué hombres han escrito cientos de libros ahora. No lo hay. A menos que el Espíritu de Dios no esté con él. A menos que el Espíritu de Dios no esté con él. Y a través de esos profetas Dios les mandó a que enderezaran sus pasos y sus caminos. Pero cuando nosotros dejamos que esos profetas hablen al aire, hablen sin que nadie los escuche, no aprendemos nada. Y los profetas siguen hablando hasta el día cuando Dios los mandaba a descansar. Y cuando el pueblo se medio enderezaba, Dios tenía que levantar otro profeta para que su pueblo se guiase. Tenemos libros nosotros como pueblo adventista que van guiando a este pueblo. Tenemos libros como para Hogar Adventista, tenemos libros para jóvenes, tenemos libros para matrimonio, tenemos libros para los tiempos finales, tenemos libros para los hijos, escritos por esta mujer. Pero no los estudiamos. A veces ya cuando nuestros hijos andan en el mundo, cuando nuestros hijos están en droga o están en ganga, es cuando buscamos a Dios. Pero ¿por qué no le enseñaste de pequeño a ese niño el temor a Dios? El conducción al niño dice que nosotros mismos como padres a veces sembramos espinos delante de nosotros mismos cuando no sabemos
educar a vuestros hijos. Son como espinas delante de nosotros. Te causan problemas, dificultades. Tantas cosas que debiste haberte evitado si lo hubieses traído de pequeño a la casa de Dios. El pueblo de Israel no solamente guió a sus hijos a la perdición, sino que los entregó también a los ídolos. Él pasó a sus hijos por el fuego. ¿Saben qué es lo que hacía el pueblo de Israel? Que hacía el pueblo, también lo hacían los pueblos aledaños que eran idólatras. La historia dice que ellos cavaban un hueco grande. Y el padre se ponía de este lado, el sacerdote, se ponía de este lado, y del otro lado, escuchen bien, se ponía el que iba a ser el compadre del padre del niño. Ustedes saben de dónde vienen todas esas costumbres desde tiempo atrás, de Babilonia. Si el niño que tomaba el sacerdote lograba aventarlo y cruzaba el hueco con tanto fuego, porque a ese hueco le ponían fuego, y si el que estaba del otro lado lo cachaba, entonces el niño vivía. Y se hacía compadre del papá del niño. Pero si el niño, era todo algo que ellos estaban haciendo a sabiendas, estos sacerdotes mentirosos. Agarraban y lo tiraban sin fuerza para que no llegara. El niño caía al fuego. Y ahí se quemaba el niño. En vida, el niño ahí se quemaba. Y eso servía para que estuviese contento su ídolo. Era ofrenda a su ídolo. Es que Moloc no quiso que viviera este niño ni que fuese ahijado de él. ¿Se dan cuenta desde dónde Satanás trajo tantas cosas? Y hay una iglesia que enseña a adorar a los ídolos y a ser compadre y a rezarle a los muertos, que Dios dice que los muertitos están ahí enterrados. Ellos nada saben. No están ni en el purgatorio, no están ni en el limbo, ni están con Dios. Están allí esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí están ellos. Ahí están. Pero nos echan en nuestra mente que el que muere se va al cielo. ¿Cuántos no quisieran morirse mejor para irse al cielo? Yo creo que estaría aún mejor allá, ¿verdad? Pero no es así. Todos están ahí esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo para ser juzgado por lo que hicimos estando en vida, cuando Él nos daba vida. Ya de muerte nadie lo puede restaurar y nadie le puede perdonar sus pecados. Seguimos, hermano. 14. Mas ellos no obedecieron. ¿Sí? Mas ellos no obedecieron. Antes endurecieron su condena, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. No creyeron los que salieron de Egipto en el Dios eterno. Y murieron en el desierto. Todos los que salieron de Egipto, todos, ninguno de ellos entró en la tierra de Canaán. Solamente Josué y Caleb. Pero de los demás, todos terminaron postrados en el desierto. Entraron los hijos de esos que murieron en el desierto. Pero esos también se olvidaron de Dios. De ellos es la historia que estamos contando ahora. No son de los que salieron de Egipto. Son de los hijos que tuvieron y entraron a la tierra nueva, a la tierra prometida, a Canaán terrenal. De ellos es la historia. Ahora nosotros como pueblo adventista, ahora nosotros como la Canaán, que
el pueblo que va buscando la Canaán celestial, podemos estar repitiendo lo mismo que hicieron ellos. Por eso Dios nos amonesta. Por eso Dios nos habla, Dios nos instruye. Porque Él no quiere que nosotros terminemos como ellos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Si hay algo que está interfiriendo entre Dios y tu adoración, es mejor que lo hagas a un lado. Es mejor que lo hagas a un lado. Porque Dios no se agrada cuando tú y yo tenemos algo más, que le damos prioridad más que a Dios. Él no se agrada. Versículo 15. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos. Cuando Dios les dijo, tú no tienes que aprender de lo que están haciendo las naciones paganas, ¿qué hicieron ellos? Se alejaron. Hermanos, se fueron a meter en medio de ellos. Fueron a convivir con ellos. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel ya estaba para cruzar el río Jordán? Vinieron las madianitas. ¿Y a quiénes se llevaron? A los jóvenes. Vamos con los jóvenes, vamos a tener una fiesta, vamos a tener un party grande. Vamos a hacer una fiesta. Y se fueron estos jóvenes atrás de esas personas. Y no solamente los jóvenes, dice la palabra de Dios que hasta los viejos también se fueron. Más de 23,000 murieron por la orden de Dios. Porque no solamente fueron a ver para venir a avisar los problemas que estaban, el peligro que tenían ahí, al contrario, sino ellos se postraron a los ídolos también, les sirvieron, comieron de los que ellos estaban participando. Una comida, hermanos, ofrecida a los ídolos. Déjame hacerle esta pregunta. ¿Una comida ofrecida a los ídolos lo podemos comer? ¿La podemos comer? Pero si comida es comida. Cuando algo ya está ofrecido a los ídolos y tú lo comes, estás participando también de lo mismo. ¿Se dan cuenta? Ellos no solamente participaron de eso, sino hicieron todo lo contrario en el pueblo. Tomaron, se emborracharon, tuvieron sexo con todos los que estaban en esos lugares. Porque eso era lo que hacían en los lugares altos, hermano. No vayan a pensar que llevaban su casita de campaña y todos iban a comer, se servían y se sentaban para comer. No. Se practicaban, dice que las cosas más degradantes en esos lugares. Y a la luz del día. ¿Se dan cuenta? ¿Hasta dónde llegó el pueblo de Israel a hacer lo que hacían las otras naciones? Cuando Dios les dijo, tú no te aprenderás a hacer lo que las otras naciones hacen. Y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen ¿qué? A la manera de ellas. 16. Y dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de becerros y también de imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército del cielo y sirvieron a Baal. Imagínense cuántos dioses se hicieron. Adoraron a la luna, a las estrellas, al sol, a todo lo que está ¿qué? En el cielo. Por eso Dios te dice, no te harás imagen de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, porque el pueblo egipcio adoraba un dios pez. Ahora, déjame decirle, esa tradición viene hasta nuestros tiempos. Y no me van a dejar mentir. ¿Cuántos han visto al Papa con una
podemos decir tipo, no sé cómo le llaman, ¿no? Pero es así como la boca de un pez. ¿Lo han visto? De eso viene todavía, desde los tiempos egipcios. Todas las costumbres y las doctrinas babilónicas se concentraron en la iglesia popular. Eso es terrible, hermanos. Quizás llegaste por primera vez. No crean que eso a nosotros nos da gusto hablarlos, sino que a veces lo tenemos que decir para que el pueblo adventista no tome esos mismos caminos, pensando que Dios es un Dios bueno, un Dios que te va a perdonar, es un Dios que no va a ver los problemas ni las dificultades que tú estás pasando, ni el tipo de adoración que estás haciendo. El tipo de adoración que tú haces tiene que ver mucho con lo que tú estás haciéndole al Dios eterno. Así que, mis hermanos, hasta nuestros tiempos se remontan. Lo que pasó en el tiempo del pueblo de Israel. Dejaron los mandamientos de Dios y sirvieron a Baal. 17. Ahí está lo más terrible. ¿Qué dice ahí? Hermanos, alguien que lo lea. Sí. Wow. ¿Se dan cuenta qué hizo el pueblo elegido de Dios? ¿Será que el pueblo adventista no estará haciendo lo mismo? ¿Será que el pueblo adventista en tiempos de pandemia estuvo de rodillas todo el tiempo? Yo creo que si el pueblo adventista, hermanos, hubiese estado de rodillas en tiempos de pandemia, las iglesias se hubiesen llenado ahora. Pero no estuvo de rodillas el pueblo adventista. No lo estuvo. Porque en vez de que tuviesen miedo al Dios eterno, le tenían miedo a la pandemia. Si el pueblo adventista hubiese estado de rodillas, como estuvo muchos de nuestros hermanos, ellos estuvieran adorando. Tener fe en medio de las tragedias, tener fe en medio de las calamidades, eso es lo que nos manda Dios. Y no es para creernos que nosotros estamos mejor porque tenemos a Dios de nuestro lado. No, al contrario. Ser más humildes, depender más de Dios. Pero estas personas hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego. Y se dieron a la adivinación, a los agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándolo a ira. Dios se molestó con ellos. Tanto fue su molestia de Dios que los mandó de esclavos. Y aún estando de esclavos, allí estaba Dios con ellos todavía. Dios no los dejó, sino los que les hizo probar para que viesen el lagar que habían pisado. Y muchos, hermanos, déjenme decirles, a muchos les gustó quedarse. A muchos les gustó quedarse de esclavos. ¿Para qué vamos a regresar a Jerusalén? Está destruida. El templo está destruido. ¿Para qué regresamos? Nos quedamos aquí en Babilonia. Y muchos se quedaron en Babilonia. ¿Cuántos de nosotros, en vez de regresar a la iglesia, nos quedamos en Babilonia? ¿Cuántos? Pongámonos a pensar. Satanás va a hacer, hermano, en estos tiempos, a lo más difícil para que tú no busques a Dios. Hermano, algo que no te lo piensas, que ni tu mente alcanza a comprender lo que va a hacer Satanás para que tú te quedes. Tú no lo alcanzas a comprender, porque este ser sabe, conoce la vida de cada uno. Y no es porque lea nuestros pensamientos,
sino porque ve el andar de uno en todos los días. Y en cada momento te va a poner una tentación. No cae en este, pero puede caer en este. A menos que estemos dependiendo de Dios, vamos nosotros a triunfar. Si nosotros no dependemos de Dios, hermanos, vamos a fracasar como lo hizo, como le pasó al pueblo de Israel. Los israelitas fueron pérfidos y engañosos para realizar sus iniquidades. Muchas veces hubo unas manifestaciones exterior de religión y de esencia. Estos hermanos iban a sus templos a adorar. Después de venir a adorar a los ídolos, se vestían de pureza y llegaban a sus templos con una decencia que nadie les podía recriminar. Con esa decencia llegaban. Muchas veces hubo manifestaciones exteriores de religión y decencia con la cual cubrían sus prácticas viles e inmorales con un manto de disimulación. Pretendían servir a Jehová, pero practicaban costumbres directamente opuestas a los principios del reino de Dios. ¿Se dan cuenta a dónde llegó el pueblo de Israel? Ese pueblo que Dios amaba, a ese pueblo que Dios lo sembró en un lugar y lo estuvo aporcando todos los días. Les daba agua. ¿No será que como pueblo adventista vamos haciendo lo mismo? Hermanos, meditemos. Dios no va a llevar a ningún ser humano que esté contemporizando con el mundo. Porque el que se hace enemigo del mundo, amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Y el que se hace amigo de Dios, se hace enemigo del mundo. Es algo que como seres humanos deberíamos de pensar. El culto en estos lugares iba acompañado a menudo de grandes inmoralidades, lo que le estaba diciendo hace un momento. En los cultos nativos de la fertilidad, los adoradores participaban en las prácticas más vergonzosas. Estas personas, esta expresión indica, cuando habla de la Biblia de las torres donde estaban los vigilantes, esta expresión indica que abarcaban el país de extremo a extremo. Como protección, habían levantado torres para centinelas en los lugares más apartados del campo, y también habían grandes ciudades amuralladas, los cuales significa que se establecieron lugares altos en todas partes, tanto en las zonas rurales remotas como en los grandes centros urbanos. Ahí nos damos cuenta, hermano, a dónde llegó el pueblo de Israel a ir en contra de Dios. No esperes que Dios se moleste contigo. No esperes que Dios te deje al servicio de Satanás, porque Él lo puede hacer. Si yo no lo busco, es probable que termine de esa manera. Y Dios no va a hacer nada de lo que tú no quieras. Si tú no quieres servirle, Él te va a dejar. Porque Él no te va a obligar a que tú lo hagas. Él no te va a obligar. Es mi deber mío. Es mi voluntad la que yo le debo dar a Él si quiero servirle. Dos cosas tenemos: darle la voluntad a Dios o darle la voluntad a Satanás. Esas son tuyas. Eso no le pertenece a Satanás ni le pertenece a Dios. Es tu voluntad. Porque Dios no te va a obligar a que tú le sirvas. Satanás sí puede obligar a que tú le sirvas.
Muchas veces las amonestaciones fueron severas, pero se daban para ayudar a la gente a que se diera cuenta del peligro de sus malos caminos y se apartaran de sus iniquidades. A veces esto suena duro, a veces esto suena aberrante, pero tenemos que decirlo para que nosotros comprendamos que hay un Dios que no simpatiza con el pecado. Que hay un Dios que quiere reunir a la familia terrenal con la familia celestial, pero siempre que le sea fiel. Y ese Dios, si tú le sirves, te va a guiar. Ese Dios te va a ayudar. Ese Dios te va a conducir. Te va a llevar por lugares donde tú desconoces. Sigue diciendo el comentario bíblico, esto era algo que Dios no podía hacer en lugar de su pueblo. Dios invita, suplica, presenta alicientes e insta para que no, pero nunca obliga. Si los hombres no le hubiesen entregado la voluntad a Dios, si los hombres no le entregan la voluntad a Dios, Dios nada puede hacer para salvarlos. Dios había hecho todo lo posible en favor de Israel. Isaías 5:4 dice, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no hubiese hecho? El siguiente paso debía darlo Israel, buscar a Dios. Vamos a avanzar. Esto es algo que nosotros como pueblo adventista debemos saber. Pero vamos a ir al tiempo de cuando Elías. ¿Cuántos recuerdan la historia de Elías? La historia de Elías es tan terrible que el pueblo adventista lo va a volver a repetir. Elías ir al frente del rey Acab, y viene el rey Acab y le dice, mira Elías, por tu culpa la nación y todo lo que está pasando es por culpa tuya. Y Elías le dice al rey, no rey, es por tu culpa. Es porque tú has dejado la palabra de tu Dios. ¿Quién se iba a poder con un rey que no tuviese el poder de Dios? Le dijo Elías al rey, mira, Acab, quiero que mañana, en la mañana, vayas al Monte Carmelo. Y allí vamos a definir quién es Dios. El Dios que responda con fuego, ese va a ser Dios. Acab, siendo un rey con poder, hizo lo que decía un profeta. Ok, yo voy entonces, mañana te llevo a la gente para allá. Obedeció. En vez que él le hubiera puesto las normas, se lo puso Elías. Y a la mañana siguiente ya estaban ahí todos los adoradores de Baal y los adoradores de Acera. ¿Cuántos eran los adoradores de Baal? ¿Cuántos eran? 400. ¿Y de Acera? 450. Imagínense, aparte todo el pueblo. Y Acab enfrente del pueblo. Y enfrente de Acab, todos los sacerdotes mentirosos. Todos los sacerdotes mentirosos. ¿Y qué le dice Elías? Ok, ya estamos aquí. Vamos a levantar 2 altares. Uno para tu Dios y uno para mi Dios. Empezaron primero los adoradores de Baal. Empezaron los adoradores de Acera. Pusieron su altar y empezaron a gritar. Empezaron a saltar. Empezaron a desgarrarse
hasta la piel. ¿A poco no recuerdan ustedes las procesiones que se van pegando con algo en la espalda porque así Dios quiere que le sirvan? Eso no es de Dios. Eso es lo que hacían los adoradores de Baal. Se cortaban con cuchillos para que vieran la sangre cómo escurría de sus cuerpos. Eso es lo que hacían. Y empezaban a darle vuelta y gritaban: Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Y Elías le dice: grítele más fuerte. A lo mejor se fue de paseo, o a lo mejor está durmiendo o anda de camino. Grítenle más fuerte. Desde la mañana hasta la hora de ¿qué? Del sacrificio. Le dijo Baal. ¿Qué le dijo Baal? Nada, no respondió. Le dice Elías: ok, ha pasado su tiempo. Elías estaba atento, escuchen bien, a que estos sacerdotes mentirosos no le metieran fuego, porque ese era el plan de ellos, dice la sierva de Dios. Que Elías se descuidara para que ellos le prendieran fuego y dijera: este es el Dios que descendió fuego del cielo. Pero no fue así. Agarra a Elías también y le dice: bueno, ahora es el turno mío. Levanta ese altar que estaba en las ruinas, estaba tirado, estaba en el polvo, estaba ese altar, conforme a las 12 hijos de Jacob. 12 piedras. Y pone ahí el becerro como sacrificio a Dios. Y le dice a quienes, a los servidores de Baal: échenle 4 cántaros de agua para que vean que esto no tiene fuego abajo. 4 cántaros de agua. Háganlo otra vez y otra vez. 3 veces le digo: háganlo. Y ahí viene Elías. Eso es lo que a mí me marca, como Elías se postró delante de ese altar. Y en un silencio, en una reverencia, le pide al Creador. Le ora al Creador. Y Dios desciende fuego en el altar que había levantado Elías. No solamente quemó el sacrificio, sino las piedras, el agua que le habían puesto alrededor, que estaba en una zanja que habían hecho. Todo eso quemó, todo eso secó. Ahí estaba Elías. Pero no hubo algarabía. ¿Se dan cuenta de dónde se manifiesta Dios? Dios no está en el alboroto. Dios no está en los brincos ni en los saltos. Ni en la música que se escucha como rock dentro de la iglesia. Dios no está ahí. Dios es un Dios de orden. Si eso hubiese sido, Elías hubiese buscado un conjunto y hubiera puesto ahí al lado para que Dios escuchara, pero Dios no es de esas personas. Cuando llegues ante Dios, le dijo a Moisés: quita los zapatos de tus pies, porque el lugar que estás pisando es santo. ¿Nos damos cuenta, hermanos? Dios dice que primero vino un fuerte viento que desgajaba los brazos de los árboles. Vino un fuego, y después de ese fuego, ¿qué vino? Un silbo apacible de reverencia. Y el fuego quemó todo el sacrificio. Y así es como Dios pudo vindicar su carácter a través de ¿quién? De Elías. Dios se manifestó a Elías. Dios estuvo con Elías. Cientos de adoradores alrededor de Baal y Elías solito. Pero dice la sierva de Dios, no se daban cuenta de que ángeles en forma de guerrero estaban al lado de él.
Eso eran los que estaban cuidando a Elías. Levanta, Elías, el lugar de adoración, el altar, y llama al pueblo. Llama al pueblo y le dice, déjame buscarles un poquito. Cuando Elías llama a la multitud, dice de esta manera: sin avergonzarse ni aterrorizarse, el profeta permanecía de pie delante de la multitud, reconociendo plenamente el mandato que había recibido de ejecutar la orden divina. Iluminaba su rostro una pavorosa solemnidad. Con ansiosa expectación el pueblo aguardaba su palabra, mirando primero el altar de Jehová que estaba derribado y luego la multitud. Elías clamó con los tonos claros de trompeta: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, vayan en pos de él. El pueblo no hizo nada, sino fue y se postró delante de Dios. Así Elías volvió a traer a la oveja descarriada de Israel a los pies de Jesús. ¿Se dan cuenta lo que Dios está llamando ahora? Dios nos está llamando al igual como Israel. ¿Qué estamos haciendo? No sé qué estamos haciendo individualmente, pero Dios te está llamando para este momento. Él está a punto de venir. No hay duda. No hay duda. Cristo va a venir pronto. Las señales se están viendo. El poder ecuménico se está formando. Todo está cayendo como algo que va fluyendo solo. Solo faltan unas cuantas piezas para que ese rompecabezas se junte y vean que el poder de Satanás aquí en la tierra va a ser duro. Pero el pueblo de Dios, el pueblo que aguarda a Dios, estará como cuando se celebra Pascua, porque Dios va a estar ahí. Tal vez nos toque huir a lugares apartados, porque las cosas van a ser terribles para el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesucristo. Va a ser terrible, pero muy pronto estas palabras que le estoy diciendo se van a cumplir, porque así está escrito. No es que yo sea profeta, no, está escrito en su palabra y se va a cumplir porque Dios no miente. Así que, mis hermanos, es tiempo de que nosotros como pueblo adventista unamos fuerza, idea y jalemos parejo. No uno por un lado ni otro por el otro, al contrario, unirnos, caminar juntos. Cuando la gente de allá afuera vea esto, hermanos, ese va a ser un testimonio andante. Pero ¿qué están haciendo dentro de esa iglesia? No le tuvieron miedo a la pandemia. Mire, vamos a lo mejor y nos curamos ahí. Y como lo he dicho siempre, el que viene a este lugar, Dios lo cura. Dios lo sana. Porque Dios se manifiesta aquí. Tú no lo ves, ni yo no lo vemos, ni yo lo veo. Pero su palabra dice que donde estén 2 o 3 congregados, Él está en medio nuestro. ¿Lo creen? ¿Lo creen? Porque así es. No hay mentira para Dios en su boca. Nosotros sí mentimos, pero Él no lo ha hecho nunca y nunca va a mentir. Mis hermanos, es tiempo de que cobremos fuerza. Es tiempo de que dejemos el letargo espiritual. Busquemos a Dios.
y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Busquemos a Dios tarde y mañana, donde quiera que te encuentres, en tu trabajo, en el camino, en el bus, en el tren, donde quiera que tú vayas. Vete pidiéndole a Dios que te ayude, porque solamente así podremos librar nuestra alma. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, estamos dándote gracias, Señor, por todo lo que haces por tu pueblo. Tú nos enseñaste hoy, Señor, cómo debemos caminar delante de tu presencia. Manténnos firmes, Señor. Que todo lo que hagamos sea para honra y gloria tuya. Quita de nuestra mente, Señor, todo pecado. Retira a Satanás, Señor, de nuestro lado para que podamos caminar junto contigo. Y todos los que estamos en este lugar podamos tener, Señor, la plena certeza de que vas a nuestro lado. Padre Celestial, si te hemos ofendido, perdónanos. Si no lo hemos hecho hasta aquí, oh Dios, ayúdanos a regresar a esas sendas antiguas que tú has marcado para tu pueblo. Y que cada momento, Señor, cada paso que demos, podamos darlo con firmeza, sabiendo que vamos, Señor, siguiendo tus pisadas. Bendice a mis hermanos que están aquí presentes. Que ellos puedan también, Señor, oh Padre eterno, encontrarse contigo cuando tú vengas por segunda vez. Y ellos puedan, Señor, también ser llevados a la patria celestial. Bendice las visitas que llegaron. Que ellos puedan, Señor, ser un portavoz para su familia, para que su familia se sanen, se salven también, para que conozcan este mensaje. Y sabemos, si ellos lo llevan a tu familia, tú estás detrás de ellos. Gracias, Señor, por tus palabras, y gracias porque confiamos en ti. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, la honra y la gloria por todos los siglos. Amén, Señor.